Hermanos, este es un día de victoria. Y como decía, hemos titulado el mensaje de esta mañana, hay esperanza. Tenga esperanza que lo va a escuchar también. Puede ser que haya muchas interrupciones en este día porque hay cientos y cientos y cientos de cristianos y de iglesias que están transmitiendo el mensaje en este momento. Los aires se cargan, hasta la internet se satura porque estamos proclamando la victoria de Cristo. Estamos proclamando nuestra esperanza. Por eso no se desaliente. Estamos delante de la presencia de Dios. Quiero decirle que si hay esperanza también, lo más triste que hay en la tierra es perder la esperanza. Aunque hay un dicho que reza que dice de esta manera: la esperanza es lo último que se pierde. Y por eso podemos decir que desde el día de la victoria de Cristo en la cruz, cuando dio su sangre por nosotros, hasta el día de su resurrección, cuando se levantó victorioso de la muerte, fueron momentos de silencio, fueron momentos de espera, fueron momentos donde la fe de muchos quizás se sintió tambalear, donde la esperanza de muchos de sus discípulos o de la mayoría de ellos se fue prácticamente al piso. Es el momento más cruento, podemos decir, para la historia de la iglesia representada por los primeros creyentes, aquellos momentos de espera. Aquellos momentos donde para algunos quizás se le había acabado toda la esperanza, para algunos quizás la esperanza era muy débil. Estamos viviendo momentos también, podemos decir, parecidos a aquellos momentos que estaban atravesando aquellos discípulos, porque estamos viviendo en este preciso momento, momentos de incertidumbre, momentos de espera, momentos de no saber qué va a suceder. Muchos están atemorizados por su salud o por la salud de algún ser querido, o qué pasará con sus trabajos, o qué pasará con aquellos seres que aman. El silencio es algo tremendo, ¿verdad? Yo quiero decirle que hasta en la cruz del Calvario, nuestro mismo Señor Jesucristo, en un momento determinado, y una de las palabras que Él expresó desde la cruz fueron estas: Dios mío, el mismo Hijo de Dios, el que estaba dando su vida por nosotros, el que sabía que había venido, que su misión precisamente era dar su vida en rescate por nosotros, en el momento en que cargaba con nuestro pecado. El pecado nos distancia de Dios y hace que perdamos la fe, la esperanza. Y el mismo Señor Jesús en un momento dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos piensan que quizás en un momento como este Dios lo ha desamparado? Pero el Señor nunca nos ha desamparado. El Señor nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros. Y puede ser que haya momentos de espera. Ese momento de espera no puedes perder la esperanza que tienes. No te desesperes, no pierdas tu fe. Sigue adelante, esperando en el Señor que llegará tu tiempo, como llegó el momento de levantarse de Jesús sobre la tumba. ¿Cuántos de aquellos discípulos pasaron momentos duros? Vemos a María Magdalena allí en el capítulo 20 de Juan, verso 11. Dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Qué momento más triste para aquellos discípulos, qué momento más triste para aquella mujer que se conformaba, aunque se había venido temprano, para ungir con especias aromáticas el cuerpo del Señor. Ella quería ser lo último por su maestro, pero Jesús tenía sorpresas para ella. No vas a venir más aquí, no vas a venir a la tumba como hacen muchos, quizás a ver un ser querido, a llevarle flores o a hacer algo. No vas a venir aquí a ver mi cuerpo nunca, María, ni ningún cristiano en el mundo entero. Nadie nunca vendrá a mi tumba a contemplar mi cuerpo. Podrán muchos venir aquí a mi tumba a mirar quizás, pero el lugar donde estuvo mi cuerpo, porque mi tumba por los siglos de los siglos estará vacía. Qué cosa más grande. También habían discípulos, ¿verdad? Allá en el camino de Emaús. Dice que iban 2 de ellos el mismo día, en Lucas 24, que estaban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La falta de esperanza da tristeza al corazón. María estaba llorando. Aquellos hombres tal vez no estaban llorando, pero su rostro reflejaba la tristeza de su corazón. El rostro es el espejo del alma. Estaban tristes. Habían puesto su esperanza en Jesús. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esperábamos, quiere decir, su esperanza fue una esperanza pasada, una esperanza fallida. Habían perdido ya la esperanza. Nosotros esperábamos. Nosotros no somos el pueblo que esperamos o que esperábamos, sino el pueblo que está confiado y seguro en su Dios. ¿Cuántos discípulos, otros de los discípulos, los otros 11, estaban donde? Estaban en una casa por allá, quizás en un lugar secreto, con miedo quizás. Su fe estaba en el piso, su esperanza se había acabado. Qué triste cuando el pueblo de Dios pierde su esperanza. No te desesperes, no tengas temor. ¿Qué puede pasar? Todo está en las manos. El Cristo resucitado me da lecciones de que yo puedo esperar, confiar en sus promesas que son fieles y verdaderas. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y Jesús cumplió la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y él dijo también: el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Pero después de 3 días se resucitará. Esta será la señal que vosotros tendréis por todos los tiempos. Qué diferencia cuando Jesús pudo encontrarse con ellos. Cuando se encontró con María. Y María, el Señor le dijo: María, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Pensaba que era el hortelano. La tristeza, las lágrimas, el dolor, la desesperación, la falta de esperanza habían cerrado sus oídos y sus ojos para no oír, no saber discernir la voz del Señor. Y aunque con sus ojos lo miraba, no podía reconocerle. Los discípulos del camino de Emaús, también dice la palabra, que tenían sus ojos velados. Sin embargo, algo había en ellos. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y algunos de nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces Jesús le dijo: insensatos y tardos de corazón. Y cuando llegaron a la aldea donde iban a ir, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pero qué lindo cuando decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Qué bueno es saber que aunque no habían reconocido, pero hablar con aquel caminante que estaba a su lado había llenado su corazón. Dice: su corazón ardía. ¿Cuántas veces Jesús habrá estado caminando junto a nosotros? Quizás ha bajado hasta literalmente en algún momento
pero usted no ha podido reconocer quién es. Y tú puedes decir que hay una persona que se acerca a ti y sientes que tu corazón arde, que tu corazón está caliente. Te sientes bien con esa persona que está a tu lado, si es que viene en nombre de Jesús. Por eso, aunque ellos al principio no lo habían reconocido, pero decía, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Por eso, cuando aquel caminante parecía que iba a seguir de largo, ellos dijeron, quédate con nosotros. Amigo, tal vez tú no conoces a Jesús, pero si lo invitas a tu casa, como lo invitaron aquellos caminantes, aún sin saber que era Jesús, porque tenían sus ojos velados y no le habían podido reconocer. Tú todavía no le conoces, pero si abres tu corazón, lo invitas a tu casa, porque se está haciendo tarde, porque ya la noche está cayendo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. La noche está cayendo sobre esta humanidad, se está agotando el tiempo. Ya el sol está cayendo, se está acabando la oportunidad. El día se está acabando, viene la noche, dijo el Señor, cuando nadie puede obrar. Estamos en tiempo de salvación, se está acabando el tiempo, se está poniendo el sol de justicia. Es el tiempo porque Cristo viene pronto y es necesario que estés preparado para que te vayas con Él. Aleluya. Esa es la esperanza del pueblo cristiano. Todo cambia cuando te encuentras con Jesús. María Magdalena, cuando vio a Jesús, corrió inmediatamente. Ya se le acabó, aunque tenía temor, se le acabó la tristeza, se secaron sus lágrimas y se convirtió en gozo y corrió gozosa. Y fue y lo dijo a sus discípulos. Ellos también que estaban escondidos corrieron al sepulcro. Estos dos hombres también que habían estado caminando, dice la palabra, 60 estadios para llegar a Jerusalén. Alrededor de 7 millas caminando. Y cuando supieron, reconocieron a Jesús, no se pudieron quedar callados. Aunque ya había caído la noche, dice la palabra de Dios, que levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El encuentro con Jesús cambia todo. Se te acaba el cansancio. Por eso el que se ha encontrado a Jesús verdaderamente, 7 millas, 20 o 40, el día del encuentro con el Señor. Por eso también, cristiano, el día del culto y el día de adorar al Señor no te puede parecer largo cuando te encuentras con Jesús de verdad. Tú lo dejas todo. Dejas tu casa, tu comunidad, la noche que es para dormir y te vas corriendo a encontrarte con Jesús. El que tiene un encuentro con el Cristo crucificado ya no escatima tiempo, ya no escatima distancias. Y por eso cada día de encuentro, cada día de culto, por eso el pueblo cristiano en este momento va a reconocer lo hermoso que es estar en comunión. Vas a saber apreciar cuántas veces lo decíamos, hermanos. Puede ser que llegue el día en que no nos podamos congregar y lo vamos a lamentar, lo vamos a sentir. Era un sentir en el corazón, pero no sabíamos qué rápido ha llegado. Cuántas cosas de lo que el pueblo de Dios dice, de lo que se expresa en la palabra, puede venir en nuestras vidas. Te hace falta solamente que tu corazón arda por un encuentro profundo con tu maestro. Hay esperanza. Hemos ido un poco a lo histórico en cuanto a la resurrección de Cristo. Pero quisiéramos ir un poquito a lo teológico en cuanto a la esperanza que tenemos en nuestro Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5, los versos del 12 al 21, encontramos una gran verdad. Aquí encontramos nuestra esperanza. Y dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Encontramos una gran verdad.
Estamos viviendo un momento especial donde una pandemia ha azotado a todo el mundo. Empezó por un virus que vino a la primera persona infectada. Y quiero decirle que si no se hubiesen tomado todas las medidas que se están tomando, por uno puede haber entrado el virus y la enfermedad a toda la humanidad. Porque esto es sumamente contagioso y va de uno en uno y de otro en otro. Las medidas de aislamiento que se han tomado son precisamente ¿por qué? Porque una persona puede ser exponencialmente un peligro para muchos, porque uno va contagiando al otro. Y yo quiero decirle que en los albores de la humanidad, cuando solamente existían nuestros padres Adán y Eva, un día Dios le dijo, no, lo probó su feo, su obediencia, le dijo, no tomen de ese árbol, que era la prueba del amor y de la fidelidad a Dios, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hoy se nos dice, no toques esto, no toques lo otro. Cuídate, no toques, aíslate. Adán y Eva fueron capaces de tocar y de saborear, y como este virus también entra por la boca muchas veces, ellos fueron capaces de tocar, de comer, de saborear aquellas cosas que Dios le había dicho, no lo hagas. Te lo estoy diciendo por tu bien, porque te amo. Pero dice la palabra de Dios de que desobedecieron. Y el Señor le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y yo quiero decirle que es más terrible que este virus que nos está azotando, que a muchos no mata, a otros no llegará. A algunos quizás le ha quitado, sí, ya le ha quitado la vida. Pero un día la humanidad completa en nuestros primeros padres nos cargó. Se contagiaron con un virus terrible, que ese sí causa la muerte. El Señor le dijo, vas a morir, y todos también, hermanos, hemos heredado la muerte. Dice la palabra que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A quién? Sí, todos nos hemos infectado. Todos. Yo quiero decirle que este virus llamado pecado sí va a matar a todos, tarde o temprano nos va a matar. Lo único que el que tiene a Cristo convierte la muerte en victoria, porque ahí en Cristo tenemos la posibilidad de la vida eterna, en Cristo. Por eso, amigos, si tú no tienes a Cristo, no buscas a Cristo, el virus te va a matar. Si no es hoy, es mañana, o a los 60 o a los 70 años. Pero de que vas a morir, vas a morir. Pero en Cristo hay esperanza. Lo que provocó que Jesús cargaba nuestro pecado, ¿qué fue? Su muerte. Pero dice la palabra de Dios, qué cosa más linda. La muerte reinó desde Adán hasta que aún llegó la ley. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, si por la transgresión de Adán contaminó a la raza humana, y por la transgresión de él murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¡Aleluya! Vino la muerte. Hay algunos que han dicho, yo no sé cómo nosotros, dice que heredamos el pecado de Adán, porque a mí no me van a cargar la culpa de Adán. Sí, puede ser que un padre aún te pueda contagiar a ti, no le eche la culpa al padre. Si hay medicina, no te preocupes quién te contagió, sino que hay solución para tu problema, que hay medicina, que hay una vacuna, que hay un antídoto para tu problema. Si en tus padres viniste, heredaste la enfermedad y el pecado por medio de Adán, también por medio de uno, y este es Cristo, el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte entró por un hombre, pero por un hombre también entró la vida. Hoy se está buscando personas que donen su plasma, porque ya tienen los anticuerpos. ¿Para qué? Para que usted pueda combatir esa enfermedad. En Cristo Jesús fueron cargados los pecados de toda la humanidad. Y Él tiene, la sangre de Cristo tiene todos los anticuerpos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo quiero decirle algo.
Lo que decía ahorita, lo que probó que Jesús cargaba nuestro pecado fue su muerte. Sin pecado no hay muerte. Jesús nunca había pecado. Si Jesús no hubiese cargado con nuestro pecado, aunque lo hubiesen flagelado, aunque lo claven, Jesús no pudiese haber muerto porque nunca había pecado. Pero Jesús mismo pudo decir: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Él dijo: mi vida a mí nadie me la quita, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Es como que una persona aquí fuera la primera que se ofreciera para que en su cuerpo prueben una vacuna o un antídoto contra esta enfermedad. Cristo se ofreció por nosotros, fue el único que no había pecado, el único ser que no ha pecado. Cristo se hizo hombre, el único hombre que no ha pecado es Cristo el Señor. Tenía que ser Dios también para que fuera capaz de pagar por la culpa de toda la humanidad. Y cuando Cristo entregó su vida por nosotros, se demostró que realmente había cargado con nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Lo que probó que Jesús cargaba nuestro pecado fue su muerte, porque sin pecado no hay muerte, estamos repitiendo. Pero lo que probó que Jesús vencía al pecado y a la muerte fue su resurrección, aleluya. La demostración de que lo que Cristo hizo valió la pena fue que Él resucitó. Y eso garantiza nuestra resurrección, aleluya. Quiero decirle, por eso decía Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe en vano. Porque sí, Cristo pagó con el pecado, pero no resucitó. Que de qué le vale que una persona muera por mí y al final no me salve. Lo que garantiza la resurrección de nuestro cuerpo, ¿qué cosa es? Es la resurrección de Cristo. Pablo habla del orden de las resurrecciones. Hay diferentes órdenes en cuanto a la resurrección del cuerpo. Cristo es el primero. Después, ¿quién? Las primicias. Ya resucitaron personas. Dice allí en el Evangelio de Mateo que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos del Antiguo Testamento, sus cuerpos que estaban durmiendo allí en el polvo de la tierra, cuando Jesús resucitó, dice la palabra, que esos salieron de sus sepulcros y aparecieron a muchos en la ciudad. Quiere decir que Cristo ya llevó, cuando ascendió, las primicias de la resurrección. Ya hay cuerpos resucitados en el cielo, aleluya. Porque Cristo, dice, Pablo habla en 1 Corintios 15 de Cristo, luego las primicias, luego la otra resurrección es los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, todos los que son de Cristo van a resucitar, aleluya. Sus cuerpos. Por eso Dios guarda hasta nuestros huesos. El cuerpo de los cristianos, ni los brujeros pueden trabajar con los huesos de los cristianos, porque eso están protegidos por el Señor, aleluya. Nadie puede hacer brujería con un cuerpo de un cristiano. Hasta sus tumbas están marcadas. Todo, ¿verdad? Por eso podemos decir, hermanos, el pecado es un virus infeccioso y contagioso que mata el alma de todo ser humano. El virus comenzó con Adán, representante de la raza humana, y pasó a todos los hombres, dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Pero dice la palabra de Dios: pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciba la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si el pecado mata, Cristo vino para matar el pecado. Aleluya. En Adán todos mueren, tenemos la sentencia del pecado, pero Cristo revierte la sentencia. El virus del pecado no nos puede matar si permitimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Dice Juan 14, 19, dijo el Señor Jesús: porque yo vivo, vosotros también viviréis, aleluya. Nosotros podremos vivir, tenemos vida eterna. Este cuerpo, aunque se deshaga,
Dice la palabra que aunque este tabernáculo exterior se deshaga, tenemos de Dios un edificio, una casa nueva, no hecha de mano, eterna en los cielos. Hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Y por eso yo quiero, allí también en la primera carta del apóstol Juan, y con eso ya estaremos terminando en esta mañana, algunas verdades preciosas que tenemos que reconocer. En primera de Juan 1:8 tenemos que en primer lugar reconocer ¿qué cosa? Como esta enfermedad tenemos que reconocer que tenemos el virus. No es que si lo sabes o no, que tienes que hacerte la prueba. No. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos el virus, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No te engañes, tú lo tienes. ¿Cuál es el virus? El pecado. Estamos hablando del pecado en esta mañana, que mata. Entonces tienes que reconocer en primer lugar que lo tienes. No hay ni uno en la humanidad que pueda decir yo no lo tengo. Ahora hay muchos que lo han vencido, aleluya. Todos los que han permitido que la sangre de Cristo venga a ellos, lo han vencido. Pero si hay un virus, también hay un remedio. Y en el 7 dice, la sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo virus, nos limpia de todo pecado. No hay uno, ni dos, ni coronavirus, ni cualquiera. Todos. Él llevó en la cruz nuestros pecados y nuestras enfermedades. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay pecado que no pueda perdonar. Tenemos la provisión en Cristo Jesús. Solamente depende de ti. ¿Cuál es la única condición? La única condición para ser sano de este terrible virus que se llama pecado. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una provisión. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay otra cosa que tenemos que reconocer y es en primera de Juan 2:2 y es esta. La medicina no está limitada ni a ricos, pero tampoco a pobres. Hay a veces que hay cosas que aplican para los ricos y hay otras que aplican para los pobres. Hay personas que tú puedes aplicar para un beneficio si ganas hasta tanto. Si ganas más no aplicas. Y quizás si hubiese que comprarla, algunos podrían adquirirla, los más ricos. Los que menos tienen no podían adquirirla. Quizás una nación poderosa pudiera adquirirlo, otra que no tiene no puede. Pero yo quiero decirle, hermano, dice la palabra de Dios que la medicina que cura la enfermedad del alma, que es el pecado, está a disposición de hombres y mujeres, de ricos y pobres, de niños y ancianos. Es para todos, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Dice la palabra, no es para los de la China, no es para los de España, no es para los de Italia, no es para los de Chile, no es para mi nación, no soy yo si he inventado la vacuna o no. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, aleluya. Todo el mundo. Venid a mí, dice el Señor, no te mueras. Humanidad, hay que darte golpe para que reconozcas a Dios. Hay que tirarte a los hogares para que dejes un poquito de trabajar y pienses en ese Dios que te ama tanto. A veces el dolor hace que abramos nuestros ojos. Tal vez muchos de esos que ya han partido, alguien le habló del Señor y ya se han arreglado sus cuentas con Dios. Hay provisión para todos, no está limitado. No hay que hacer cola en drive-thru ni nada de eso para hacerte la prueba. Tienes que reconocer en esta mañana que tú tienes el pecado, que tienes el virus. Ya aquí no hay que analizar si lo tenemos o no. Ya la prueba está hecha. La palabra de Dios lo dice. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 6:23 tiene la otra parte, dice, la paga del pecado es muerte. La consecuencia de tu pecado y de tu virus es que vas a morir. Pero ahí no se queda todo. Hay medicina. Pero la dádiva es una medicina regalada para todos. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! En Cristo hay vida.
¿Por qué morir? La voz de Dios os llama, dice un himno. ¿Por qué morir? El mundo preguntad. Cristo murió por ser a todos almas, a la vida eterna. Te vino a anunciar. ¿Por qué morir? Dice la palabra de Dios, y es la ilustración que le dio el Señor Jesucristo a Nicodemo el día que le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dijo, pues ¿cómo puede ser esto? Para que un prosélito gentil fuese admitido para ser un prosélito judío, tenía que pasar por un ritual, por un lavamiento, que se le llamaba nuevo nacimiento. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Y diría Nicodemo, Señor, si ya yo soy israelita, soy doctor de la ley, creo en las escrituras, guardo todos los mandamientos de Dios, soy un maestro de escuela dominical, quizás en la sinagoga o de escuela en los sábados que se reunían en la sinagoga. Y Jesús le dijo, no, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué pasa ahora si ya yo israelita? ¿Cómo puede un hombre después de viejo volver a meterse en el vientre de la mamá? Porque para volver a ser israelita tengo que volver a meterme. Dijo, ay Nicodemo, no comprendes. Como la serpiente fue levantada en el desierto. El pueblo de Dios fue picado en el desierto por su pecado. Serpientes ardientes que venían y mordían al pueblo. Y comenzaron a morir por la picadura de la serpiente. Fue como un virus, pero eran picadas de serpiente. Y se estaban muriendo por miles igual que ahora. Y el Señor le dijo a Moisés, levanta en asta una serpiente de bronce y todo el que mire a ella será sano, será salvo. ¿Cuántos dirían? Es muy fácil. ¿Cómo puede ser que después que yo haya sido picado, mirar solamente a esa serpiente, mirarlo? Esa serpiente sería símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque la serpiente te picaba y ¿cómo la serpiente te iba a curar? Cristo sí, a sí mismo, Cristo. Con la muerte venció la muerte, aleluya. Eso es lo que quería dar a entender. Pero tenían que ir a moverse. Y sabemos que el campamento de los israelitas era quizás de más de 2 millones de personas. Entiendas, era una ciudad, si fuera una ciudad hoy sería muy grande, mucho más grande que todo Miami. Y tú no había guaguas, no había, los transportes públicos no existían. Tenías que quizás moverte a pie o si acaso un burro. Y estabas enfermo y no podías porque ya había sido picado. Tendrías que caminar muchas millas para contemplar a aquella serpiente. Solamente hacía falta fe. Pero todos los que fueron y miraron a la serpiente fueron sanados. Hoy la provisión está, Jesucristo murió. En esta semana hemos celebrado su victoria, murió en la cruz del Calvario para darte vida. Pero ¿cuántos en la humanidad miran a Cristo para ser salvos? Hoy se está proclamando, los aires están llenos de mensajes de salvación. Sin embargo, tú mueres porque quieres, porque aquí está la medicina. Cristo es la esperanza. Aleluya. ¿Cuál es la promesa que tenemos de nuestro Señor Jesucristo? Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. Esa es una seguridad. Eso es lo que tiene que reconocer. Y también somos salvos. ¿Gracias a qué? Gracias a su amor. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice de esta manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios cargó en su Hijo la enfermedad de toda la humanidad, para que en su Hijo hubiese provisión para todos. Mató la enfermedad de la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo, para que nosotros tengamos vida. Y dice la palabra, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en remedio, en medicina para nuestro mal, para nuestro virus que nos va a matar hoy o mañana. El pecado te mata hoy o mañana, pero si vienes a Cristo tienes la promesa de vida eterna. Primera de Juan 5:12 dice, entonces de esta manera, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tienes a Cristo tienes la vida. Si no tienes al Hijo de Dios, tarde o temprano, mañana, pasado, el mes que viene,
no tienes la vida y vas a morir, pero muerte eterna, que significa eterna separación del ser creado por Dios, de su creador. Nunca tendrás la dicha de vivir y de ver el rostro de quien te amó y de quien te salvó. Muerte eterna significa eterna separación. En la Biblia siempre muerte, jamás es dejar de ser, significa separación. Por eso una persona puede estar viva y estar muerta espiritualmente, porque está separada de Dios aunque camina. Por eso dice por ahí una tumba, no son muertos aquellos que yacen en una tumba fría, sino aquellos que teniendo muerta el alma y sin embargo viven todavía. Estás caminando pero estás muerto ya, si no tienes a Cristo. Pero el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo ser salvo? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y con eso quiero decirte, y con eso estoy terminando. En Cristo hay esperanza presente y futura. Dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Si tú has perdido un ser querido, la muerte no es más que un leve dormir y un eterno despertar. Duerme el cuerpo hasta la resurrección, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué los seres humanos guardamos los cuerpos de nuestros seres queridos? No, los animales no hacen eso, porque un día van a resucitar. Aunque Dios los va a sacar hasta los que del mar, los que hayan muerto del mar, Dios lo tiene. Si con una célula se clona una persona, el Señor que le hace falta para resucitar nuestro cuerpo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Él los traerá. Por lo cual decimos esto, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primeros que ellos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos vivos no lo vamos a preceder. Nosotros, dice la palabra, es un misterio. No, nuestro cuerpo será transformado. Tiene que haber una transformación. Los que vivimos es el misterio del cual habla Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los que ya murieron tendrán un cuerpo igualito que el de nosotros. El de ellos resucitado y el de nosotros transformado si estamos vivos. Somos iguales. Nadie aventaja al otro. Gloria al nombre del Señor. El que tiene a Cristo tiene la vida y tiene garantizada la vida eterna. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Si tienes a Cristo, aunque te sorprenda el coronavirus, aunque te mate, no te mueres eternamente. Tienes que tenerle temor a la muerte eterna. Y termino, ¿verdad?, con esto. Muchos fundadores de religiones tienen sus tumbas. Todo el que va a Jerusalén y va a mirar la tumba del Señor Jesucristo, lo único que encontrará, no va a encontrar ni un huesito, no va a encontrar un féretro, encontrará una inscripción que dice, no está aquí, ha resucitado. Oí hace poco el doctor Bolaines hablando de un hombre que él estaba en Israel y ve que cuando venían muchas personas de la mezquita, venían los musulmanes que visitaban la mezquita, se encuentra un hombre con una Biblia en la mano y está predicando y predicando y predicando. Pero parecía un árabe más, un musulmán. Pero cuando vio, estaba predicando a Cristo. Y le dijo al que estaba al lado, tradúceme lo que él está diciendo. Dice, está predicando a Cristo. Y yo quiero hablar con ese hombre. Después fueron a una cafetería y comenzó a hablar. ¿Y qué pasa? Tú que eres un musulmán, estás predicando a Cristo. Dice, sí, yo soy un musulmán iraquí. Me dijeron, todo musulmán tiene que ir a visitar a la Meca, a la Medina una vez, aunque sea en la vida, en peregrinación. Pero cuando fui a la Meca y a Medina me dijeron, pero también tienes que visitar allí la cúpula de la roca en Jerusalén. Y cuando él fue a Jerusalén, dice que cuando salía de la cúpula de la roca, vio un grupo de personas que estaban entrando a un lugar y dijo, ¿qué lugar es este? Una gran cola. Dice, están visitando la tumba de Jesucristo, de Jesús. Y él quiso entrar, quiso ver dónde estaba la tumba de Jesús. Jesús, se habla de Jesús en el Corán. Pero cuando él entró y comenzó a mirar por todas partes, él había ido a la tumba de Mahoma. Pero cuando comenzó a mirar, dice, ¿dónde está
los restos de Jesús, solamente se encontró con una inscripción que dijo, no está aquí, ha resucitado. Dijo, este es el hombre que yo estoy buscando. Este venció a la muerte y se entregó a Jesucristo. Y hoy predica a Jesucristo. ¿Qué tenemos que proclamar, pueblo de Dios? Que Cristo vive. Murió para darte vida, para vencer con su muerte la muerte y para darte, ¿qué cosa? Vida eterna. Juan 3:16, el versículo más hermoso y precioso que contiene todo el mensaje de la salvación, dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la solución para todo problema del alma y del espíritu. Si tienes a Cristo, tienes la vida. No te preocupes tanto por el coronavirus, que va a pasar. Pero el pecado, si no lo curas, te llevará a la muerte eterna. Entrégate a Cristo, que es la solución a tu problema, que es la medicina para tu alma. Porque si la sangre de Cristo tiene todos los anticuerpos, no estés buscando un plasma de alguien que ya haya pasado la enfermedad para que te cures. La sangre de Cristo tiene todos los pecados, tiene el código de todos los pecados. Él venció la muerte, venció todos los pecados para poderte dar vida eterna. Y quiero, amigo que estás aquí, que me estás escuchando, si tú quieres tener vida eterna, lo único que tienes que hacer es reconocer que has pecado, reconocer que estás infectado, reconocer que el pecado te va a matar si no vienes a Cristo, pero que en Cristo está la solución de tu problema, que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y que su victoria es mi victoria. Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, es la solución. Y voy a orar. Si tú quieres ahora abrir tu corazón a Cristo y quieres aceptarlo en tu corazón para que Él sea el dueño y Señor de tu vida y tengas vida eterna, yo te voy a invitar en este momento. Ora conmigo. Padre de amor, Dios de misericordia, gracias te doy por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a pagar por mis pecados y por su sangre darme vida y vida eterna. Yo reconozco que he sido pecador, pero estoy pidiendo que la sangre de tu Hijo Jesucristo me esté limpiando, porque yo quiero tener el regalo más grande, que es la vida eterna. Quiero estar un día con Cristo para siempre en tus moradas eternas. Por eso abro mi corazón, porque dice tu palabra que a los que creen en Cristo y le reconozcan como su Salvador, tú le das el derecho de ser llamado tu Hijo. Vengo ante ti, entrego mi vida y mi corazón y quiero tener vida eterna. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad.
El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre.